Siglos han pasado desde que el Islam se hizo con casi toda la península. La debilidad y traiciones dentro del reino visigodo abrió las puertas a un invasor que, al ver los males de los que adolecía el reino, vio en ellos una oportunidad no solo de botín y pillaje, sino de conquistar un nuevo territorio. En el norte, al abrigo de las montañas y tras haber frenado el avance musulmán en Covadonga, prevaleció el reino Astur, independientes al nuevo orden que se había alzado hace pocos años en el este y ocupado todo el sur del Mediterráneo. Sin embargo, al igual que nosotros, el poder musulmán no ha permanecido inalterable con los siglos. Las luchas por el poder, las intrigas y los deseos de grandeza no distinguen de reino o religión. El otrora al-Ándalus, perteneciente al poderoso califato omeya, se erigió como un emirato independiente cuando los omeyas perdieron el poder religioso en manos de los abasíes, y el omeya Abderramán I se hizo con el control de toda Córdoba. Desde entonces, los musulmanes de la península se han fragmentado y unido varias veces a lo largo de las décadas por diferentes facciones al sur del Mediterráneo. Nosotros no hemos sido diferentes, pues aunque desde el norte el cristianismo ha ido avanzando territorio poco a poco, el reino de Asturias dejó de existir hace mucho tiempo y varios reinos cristianos nos hemos disputado la hegemonía en la península. En estos últimos años, la guerra ha creado extraños compañeros de cama, pues incluso a mí mismo, tras ser derrotado por los radicales almohades en Alarcos, en el año de nuestro Señor de 1195, mis vecinos cristianos del Reino de León y Navarra han intentado aprovecharse de mi debilidad atacando mi territorio, mientras observaban impasibles cómo el infiel organiza correrías y saqueos por mis dominios en el Valle del Tajo. Solo el peligro provocado ante la conquista del castillo de Salvatierra parece haber abierto los ojos a mis rivales cristianos, pues si el Islam tomó la península una vez, nada le impedirá tomarla de nuevo si seguimos batallando entre nosotros. Ante las malas nuevas, el Papa nos ha concedido la bula de Santa Cruzada para que la cruz sea alzada en el sur. Hoy no es tiempo de avivar viejas disputas, puesto que navarros, aragoneses y franceses marcharemos juntos a la batalla. La batalla de la nave de Tolosa de 1212 forma parte de la tradición histórica peninsular como una de las batallas decisivas que puso en jaque a las fuerzas musulmanas que ocupaban el sur de la península. Fue sin duda una batalla clave y trascendencia mayor para la historia de los reinos cristianos que durante años han ido avanzando lentos pero seguros sobre el Islam. Lentos, al menos en comparación a los musulmanes, quienes en apenas 9 años consiguieron hacerse con todo el territorio. Seguros porque, aparte de ir tomando pequeñas porciones de territorio desde la conocida batalla de Covadonga en el 722, estas ocupaciones progresivas al sur de la cordillera cantábrica se fueron produciendo de diferentes formas, unas veces ocupando la llamada Tierra de Nadie, que los musulmanes no mantenían ya fuera por falta de población, medio o cero interés económico. Otras mediante racias, verdadera guerra o aprovechando las crisis sucesivas que desestabilizaban los territorios musulmanes, desde el Emirato Independiente, el Califato Omeya, reinos taifas, almorávides y un largo etcétera. Dentro del contexto de la batalla, tenemos las diferentes facciones. Por un lado los almohades, califato cuyo nombre significaba defensor de la unidad, que se extendía por el norte africano desde parte del actual Marruecos, norte de Argelia, Túnez y parte del norte de Libia. Estos se habían hecho con el control de la parte musulmana de la península tras la petición de auxilio por parte de algunas taifas en el año 1145, las cuales se habían rebelado contra los almorávides en el año anterior. Esta petición de auxilio provocó la entrada de almohades en la península musulmana hasta el control de dicho territorio en el año 1174. En el año que nos ocupa de 1212, el califa del imperio almohade y comandante del ejército musulmán en las naves de Tolosa era Muhammad al-Nasir, conocido por los cristianos como Mir al-Mamolim, siendo esto una especie de abreviación o deformación de su título por la dificultad de pronunciar lo que en árabe significaba príncipe de los creyentes. El califa almohade se dirigió al lugar de la batalla conocido como las naves de Tolosa, por la zona de la actual Santa Elena en Jaén al mando de unos 22.000 hombres, aunque algunas fuentes sitúan a las fuerzas almohades en al menos 100.000, puesto que a las fuerzas propias almohades había que sumarle los soldados de los reinos taifas que su imperio había anexionado hace relativamente poco. En el bando cristiano, debido a que el Papa Inocencio III había promulgado la cruzada para hacer un llamamiento a las fuerzas cristianas que estuvieran dispuestas a realizar la Guerra Santa,
Se produjo una amalgama de beligerantes entre los cuales hay que contar el reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y distintas órdenes religiosas como la Orden de Santiago, la de Calatrava, los caballeros templarios y los hospitalarios. También había que sumar la participación de voluntarios como franceses, leoneses, portugueses y occitanos. Pero sin lugar a dudas, quienes llevaron las principales fuerzas al conflicto fueron los reinos hispanos. Al frente del ejército navarro se encontraba Sancho VII, apodado el Fuerte, gobernante peculiar que durante su reinado tuvo colaboraciones con Castilla como en la mencionada derrota de Alarcos en 1195. Luego pasó a atacar a Castilla junto a León, al quedar sus fronteras al sur obstaculizadas por Castilla y Aragón, por lo que para Navarra no era posible expandirse más hacia el sur. También parece que se puso durante un tiempo al servicio de los musulmanes, incluso viviendo en el norte de África entre 1198 y 1200, algo que no agradó demasiado a Inocencio III, quien lo obligó a regresar a su reino y a participar en la cruzada contra los almohades. Aragón, por su lado, iba a la batalla comandado por Pedro II de Aragón, apodado el Católico. Este monarca, al contrario que su homólogo navarro, había mantenido una relación más amigable con Castilla al apoyarla contra León y Navarra, durante los ataques en 1198. Por estas razones, además de por los intereses de la propia Aragón de avanzar territorio en el sur, acompañó a Castilla a la cruzada para las Navas en 1212. Sin embargo, el destino de Pedro sería ciego, como veremos tras explicar la batalla. En el lado castellano, y prácticamente protagonista de este vídeo, tenemos a Alfonso VIII de Castilla. Siendo rico en solo 3 años, vivió una infancia de peligro entre quienes querían hacerse con su trono e influenciarlo para convertirlo en un títere, entre los que encontrábamos a Fernando II de León, Sancho VI de Navarra y la disputa entre los Lara y los Castro por el poder. Sin embargo, consiguió sobreponerse a todos los peligros que tuvo delante hasta llegar el año 54 de su reinado, en el 1212, momento en el cual, con la bendición del Papa y la consideración de la campaña impulsada por Alfonso como una cruzada, Aragón, Navarra y Castilla marchan hacia el sur a pesar de haber perdido el apoyo francés durante el camino. La suma de todas las fuerzas cristianas, junto con los voluntarios de los diferentes reinos, se estima que estaban entre los 10.000 y 14.000. Sin embargo, al igual que en el caso de los almohades, hay fuentes que aseguran que los hombres en combate eran de 60.000 a 80.000. La expedición al sur tuvo su comienzo con la reunión de los diferentes ejércitos en Toledo, en el día 20 de mayo de 1212. El arzobispo de dicha ciudad los había bautizado como el Ejército del Señor, a quienes ahora debían de dirigirse hacia la tierra enemiga y salvar una defensa natural como lo era la parte oriental de Sierra Morena, zona conocida como Despeñaperros, donde seguramente se esperaba el mayor número de bajas, por lo que la expedición estaba en el aire. Si el ejército cruzado era capaz de llegar con un número suficiente al sur de Sierra Morena, tendrían una oportunidad, pero como fueran bloqueados en el desfiladero y masacrados, la cruzada podría darse por finalizada ante la falta de efectivos para realizar verdaderas campañas de conquista en el sur. El camino hacia las Navas no sería un paseo en el que ir directo desde Toledo hasta Jaén, puesto que de poco serviría enfrentarse a las almohadas si dejaban una retaguardia ocupada por el enemigo. Por ese motivo, en 20 días de viaje, fueron tomando diferentes fortalezas como las de Malagón, Calatrava, Alarcos, Piedrabuena y Caracuel. El avance cristiano provocó que el califa al-Nasir llevase a sus tropas de Sevilla a Jaén para aprovechar los desfiladeros de Despeñaperros, concretamente el desfiladero de la Losa, y hostigar a los cristianos. Según Francisco García Fitz, solo era necesario situar unos 1000 soldados en dicho desfiladero para detener a un ejército agresor de un tamaño mucho mayor. Pero cuando el ejército cruzado acampó en el castillo de Ferral, un pastor les informó sobre una ruta que les permitiría salir de la montaña y evitar la carnicería que iba a producirse en la Losa. Por lo tanto, evitando la trampa, los cristianos dieron media vuelta por Malabrigo, pasaron Puerto del Rey y plantaron cara a los almohades en el terreno que lleva el nombre de Mesa del Rey. Los almohades, ante el cambio de ruta de los cruzados, se vieron obligados a abandonar una posición tan ventajosa en el desfiladero para desplazarse a la zona del Cerro de los Olivares. El 13 de julio hubo unas pocas escaramuzas provocadas por los almohades en el campamento cristiano, quienes sin embargo intentaron no entablar el combate abierto hasta tener constancia del número de fuerzas a las que se enfrentaban. Algo para lo que se tomaron 3 días, momento en el que hicieron los preparativos y se enfrentaron a al-Nasir el 16 de julio de 1212 en campo abierto. Los cristianos colocaron su caballería e infantería delante de donde habían acampado en la Mesa del Rey. Tras esto, la formación se dispuso en 3 ejércitos. En el centro tendríamos el ejército castellano, comandado por el rey Alfonso VIII.
mientras que a la izquierda se colocaba el ejército de Aragón, liderado por Pedro II, y en la derecha estaba Sancho VII de Navarra. Cada uno de los ejércitos tenía 3 cuerpos, entre los cuales se disponían a modo de vanguardia, centro y retaguardia. En dirección al suroeste y justo delante de los cruzados tendríamos a los almohades junto a su califa. Estos, tras perder la ventaja táctica que les proporcionaban las montañas, habían intentado aún así aprovechar ciertas bondades del terreno, por lo que buscaron el lugar más elevado que podían al colocar su tropa en el Cerro de los Olivares. En el mismo cerro estaba el califa rodeado de infantería, desde donde dominaba el campo de batalla. Delante de esa línea había colocado a la caballería almohade y andalusí, mientras que a los lados del mismo estaba la caballería ligera, quienes estaban provistos de arcos para disparar al enemigo con gran movilidad por todo el terreno. La altura daba cierta ventaja a los almohades, ¡La altura me da ventaja! quienes tendrían que resistir las embestidas cristianas. A pesar de las dificultades, la primera línea cristiana se lanza al ataque de la vanguardia central musulmana, por lo que en un primer momento estos últimos son capaces de mantener el tipo y causar muchas bajas entre los cristianos. Pero una vez entablado el combate, los cristianos envían refuerzos de la segunda línea para romper el centro de la vanguardia musulmana. Sin embargo, los ataques frontales de los cristianos siguen siendo absorbidos por los almohades, quienes en un primer momento no ceden terreno. Estos fracasos terminaron por minar la moral de los soldados que pertenecían a milicia y que por lo general estaban menos experimentados en el combate. La caballería ligera almohade, ante esto, va a intentar expandir el pavor entre los combatientes enemigos al abatir a los soldados que huyen disparando desde sus monturas y provocar miedo entre los que aún resisten. Para no perder el empuje, la retaguardia del ejército cristiano junto a la caballería avanzan, llegando los aragoneses por el flanco izquierdo y los navarros por el derecho, y evitar que su ejército, tanto el que huye como el que se encuentra combatiendo en el centro, sea flanqueado por los musulmanes. Llegada la tarde de ese 16 de julio de 1212, Alfonso VIII manda a toda la retaguardia que queda, entre las que se encontraban sus mejores hombres, y quiebra toda la columna musulmana, la cual emprende la retirada. El califa se vio en la obligación de huir con lo opuesto hacia Jaén, mientras que el ejército cruzado asaltó y flanqueó su campamento en el Cerro de los Olivares. Aprovechando la retirada, las bajas provocadas al enemigo y el alto ánimo bélico, los cruzados buscaron avanzar aún más hacia el sur. Tras las Navas, tomaron algunas plazas fortificadas como Ferral, Tolosa, se saqueó Úbeda y se destruyó Baeza. Sin embargo, el mes de expedición tras las Navas se hizo realmente largo, debido a las condiciones de los asedios, las heridas provocadas en la batalla y las dificultades propias de cualquier campaña bélica, sumando a todo lo dicho la aparición de una epidemia de disentería. Por ello, la cruzada fue dada por terminada y el ejército volvió a Toledo con los beneficios obtenidos. La importancia de la victoria fue bastante elevada, aunque no el punto de inflexión que muchas veces se subraya. Pues la derrota de las Navas no supuso la inmediata caída de Almohade, que siguió gobernando el territorio musulmán de la península al completo hasta el 1224. Tras el cual volvieron a surgir distintos reinos de taifas dentro de la península, pero los almohades siguieron dominando el norte africano hasta 1244. En cuanto a los hitos que marca la batalla, fue sobre todo el estratégico, al superar el obstáculo natural que suponía Sierra Morena y el control de los pasos de la misma, desde la cual se hacía posible emprender campañas para tomar todo el valle del Guadalquivir, como haría el nieto de Alfonso VIII, conocido como Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, que tomó Córdoba, Jaén y Sevilla en los años 1236, 1246 y 1248 respectivamente. Respecto a los reyes victoriosos en la cruzada, 2 de ellos no sobrevivieron muchos años después, pues por ejemplo, el rey de Aragón, Pedro II, moriría un año después en 1213 en Muret durante la cruzada albigense, al terminar defendiendo a sus vasallos del Languedoc, a pesar de que el Papa Inocencio III le amenazase con la excomunión. Pedro, quien hacía un año había batallado como cruzado contra los almohades, moría ahora a manos de otros cruzados liderados por Simón de Montfort al norte de los Pirineos. Alfonso VIII realizó nuevas campañas en el año 1213, tomando Alcaraz, pero hacía tiempo que su salud era decadente. Por ello acabó muriendo de fiebres a los 58 años el 6 de octubre de 1214. El único monarca de los 3 que sobrevivió más tiempo fue Sancho VII, hasta 1234, con la mala fortuna de morir sin hijos, por lo que la corona de Navarra pasó a su sobrino Teobaldo I de la dinastía francesa de Champaña, quedando el reino en la órbita francesa. Volviendo finalmente a la batalla, como vemos,
En sí no fue una maravilla estratégica donde se produjesen flanqueos o ataques sorpresa que hicieran ganar en el último minuto a uno de los dos bandos, pero las consecuencias de la misma es lo que la ha catapultado a ser colocada como una de las batallas más famosas de la historia de España.